Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otro video de tu canal Amazing Grace. Les recuerdo que estamos estudiando el cuarto trimestre para la lección de la escuela sabática que tiene por título Lecciones de Josué acerca de la fe. Hoy vamos a estudiar la lección del día domingo y iniciamos la lección número 7 que tiene por título Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Y el título de la lección para el día de hoy, domingo 9 de noviembre, se llama El Pacto en primer lugar. Entonces ya con el título ya tenemos una idea de a qué se refiere. Entonces, bueno, vamos a unirnos en oración primeramente y después vamos a leer una porción de la palabra de Dios. En la oración. Inclinemos el rostro para Dios. Señor Dios, Padre eterno, Príncipe de paz. Estamos aquí, Padre, para primero pedirte perdón por nuestros pecados. Amén. Para que, Señor, usted purifique nuestros corazones y nos llenes de tu paz, de tu sabiduría. Permite ahora, Padre, que vamos a hacer el estudio el día de hoy, que seas tú dirigiendo nuestras mentes y dándonos esa enseñanza por medio de la lección. Quédate con nosotros y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, la gloria sea de Dios. Entonces, el título es clave para que pongamos en práctica la lección el día de hoy, porque dice el pacto en primer lugar. Entonces ya aquí tenemos una pista de lo que se va a hablar, y entonces la lectura que nos recomienda el autor de la lección es Josué capítulo 5, versículos 1 al 7, pero vamos a leer nada más los primeros 3 versículos, y del resto vamos a dar una historia general o un recuento general de la historia para que tengamos una idea. Y después vamos a hacer la aplicación a la vida, porque recordemos una vez más que de nada vale que conozcamos esto si no lo aplicamos a nuestra vida. Entonces, vamos aquí. Capítulo 5, versículo 1. Y esta parte es crucial. Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban del otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que pasaron, desfalleció su corazón y se quedaron sin aliento ante los hijos de Israel. Clave este versículo. Versículo 2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué: hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Este versículo hay que entenderlo muy bien. No vamos a leer todos los versículos para la explicación, pero vamos a resumir la historia. ¿Okay? Porque este versículo podría darle confusión, porque vamos a circuncidar por segunda vez. Podría darle usted a pensar que ya están circuncidados una vez, y cómo se van a circuncidar la segunda vez, porque eso se puede hacer una sola vez, no es una segunda vez posible. Y la tercera, Josué se hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Arán. ¿Okay? Entonces, bueno, ¿cómo puedes complementar la historia y qué nos puedes enseñar o qué te dejó la enseñanza? Bueno, lo asocio con el título de la lección, que es Lealtad Suprema. Ser leal por encima de cualquier cosa. Amén. Ellos ya habían pasado la prueba de cruzar el Jordán, ¿verdad? De ver la tierra prometida, de saber que el Señor iba delante de ellos y que pues habían experimentado el cruce del Jordán de una manera milagrosa, recordando lo que el Señor también había hecho en el Mar Rojo, ¿no? Cuando salieron de Egipto. Amén. Entonces, seguidamente después de ese acto, el Señor, como Dios es un Dios de orden, Dios conoce los corazones. Ese acto, además de ser simbólico para el pueblo de Israel, ¿verdad? Porque esa generación era la que quedaba, porque aquellos que salieron de Egipto ya habían muerto en el desierto, entonces eran sus descendientes. ¿Y por qué habían muerto? Porque ellos no creyeron
Exactamente, En por la causa promesa. de la incredulidad. Porque ellos no creyeron. Recordemos, y bueno, disculpen que interrumpí así abruptamente, ¿no? Recuerden que Dios tiene planes para ti, Dios tiene planes para mí, Dios tiene planes para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Cristo murió con todos. Y el único que se puede oponer a que esos planes sean cumplidos por Dios, eres tú o soy yo. Y el único pecado que me separa de Dios, porque dicen, no, si el pecado nos separa de Dios, sí, es verdad, es efectivo, pero todos los pecados tienen la base en una sola cosa. Muchos dirán, no, que es la rebelión, no, que es aquello, que es esto. Y es más sencillo de lo que ustedes creen. Es la incredulidad lo que nos separa de Dios, porque la palabra de Dios es clara, precisa y al punto. Porque Dios es claro, amado. Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios que indica su voluntad, y no solamente indica su voluntad, te da todos los medios, te habilita para que eso sea cumplido. O sea, Dios hace todo. Tú lo único que tienes que hacer es rendir tu voluntad a Él y actuar en consecuencia, en señal de ¿qué? De que entendiste su palabra y la aceptas como su palabra soberana. Entonces, cuando tú te opones a su palabra, estás siendo incrédulo, y eso te separa de Dios automáticamente y te abre la puerta para cometer cualquier cosa. Y a medida que practicas el primer pecado, eso es una espiral que no va a parar. No va a parar hasta que te rindas nuevamente al Espíritu Santo, le pidas perdón y clames por su auxilio. ¿Okay? Bueno, como ellos ya habían pisado la tierra que el Señor les había prometido, Amén. con ese acto poderoso de abrir el río Jordán, dice la palabra, y comienza la cita bíblica de hoy, que los amorreos, los cananeos, entraron en un temor que se vieron ya perdidos. No había comenzado la guerra y ellos ya se veían perdidos por ese acto maravilloso que Dios había hecho a su vista, a sus ojos. Amén. Entonces, pero antes de esa conquista, el Señor le pide algo a Josué y le pide hacer ese acto que una vez hizo Abraham también, ¿sí? Cuando Abraham lamentablemente también falló en la fe, a pesar de ser el padre de la fe, le enseñó por medio de la circuncisión que no era con sus fuerzas, sino que con su poder es que él iba a tener ese hijo. Amén. Por el cual iba a venir el linaje del Salvador. Gloria a Dios. Entonces, Josué inmediatamente, sin titubear, obedeció al Señor, porque después de haber pasado todo ese proceso de conquista, después de haber explorado la tierra y haber visto que unos se habían amedrentado por los gigantes, y el Señor le dijo, no vayan, y él y Caleb fueron los que creyeron. Entonces, ese acto de ver cómo él abrió el Jordán lo fortaleció aún más y obedeció. La respuesta de él fue, vamos, sin titubear, fue y afiló los cuchillos y circuncidó, dice allí por segunda vez. Ahora explica tú por qué dice ahí segunda vez. Ok. Entonces, bueno, para complementar la historia, debemos entender dos cosas. En aquel tiempo, como ya hemos explicado, el problema del ateísmo no era un problema como tal, no existía ateísmo, porque todos los pueblos tenían dioses. O sea, sabemos que hay un único Dios, ¿sí? Que es el Dios de Abraham, Isaac, de Jacob, tu Dios, mi Dios. Y entonces, ¿qué era lo que había sucedido? Que no había Dios que hiciera tales cosas como lo que hacía el Dios de Israel, y por eso los corazones de ellos desfallecían. ¿Y qué demostró Dios al abrir el Jordán? Que el mismo Dios que los había sacado de Egipto con mano fuerte y poderosa era el mismo Dios que los estaba introduciendo en la tierra que les había prometido. Y entonces, cuando tú ves esas señales como opositor a Dios, obviamente que tú dices, estamos perdidos. O sea, entonces desfalleció su corazón. Y antes de esto, ya tenían miedo, ya estaban atemorizados, porque recuerden que Rahab lo había manifestado, los gabaonitas lo habían manifestado también, que nuestro corazón desfalleció porque sabemos todas las grandezas que hizo Dios y cómo los sacó de Egipto y cómo ustedes vencieron a Sehón y a Og, que eran los reyes de los amorreos.
Entonces allí, mis hermanos, o por lo tanto allí vemos la causa del fallecimiento. Entonces estos reyes dijeron, pero al igual que en Jericó, en vez de decir como Rahab, y sabemos que Dios les había prometido la tierra sin luchar, ¿sí? O sea, porque Dios había infundido ese temor en ellos por las grandes obras y maravillas que ejecutaba, y aparte de eso Dios les había dicho, yo voy a hacer la tierra poco a poco, utilizaré la avispa para que se vayan, no tenían que luchar, pero por causa de la incredulidad, entonces Dios los involucró directamente porque ellos creían que tenían que hacer algo para conquistar la tierra, lo mismo que sucede con nosotros hoy, porque frecuentemente escuchamos, no, sí Dios, pero yo tengo que obedecer. Lo que está pasando aquí, y de hecho en la lección hemos leído en las anteriores, que prácticamente dice que las bendiciones que Dios prometía dependía de su obediencia, y sí y no, ¿ok? Sí, porque Dios espera obediencia, pero Dios no espera su esfuerzo para obedecer. Dios espera que usted se esfuerce para rendirse a Él. ¿Por qué? Porque usted no va a querer rendirse a Dios, porque la carne exige acción, exige hacer para poder lograr. Y eso es exactamente, Dios al exigir o al pedir la circuncisión del pueblo, muchos dirán, no, para que fueran parte del pueblo del pacto. Ok, eso es parcialmente cierto, pero ellos lo que estaban dándole allí era la oportunidad a Dios, diciéndole a Dios, tú eres el que vas a luchar las batallas. Nos estamos rindiendo a ti, confiamos en tu palabra. ¿Por qué lo digo? ¿Y por qué hace acotación el autor de la lección aquí especialmente? Y lo dice como la promesa, el del pacto en primer lugar, porque el hecho de circuncidar te dejaba fuera de batalla por varios días. El pueblo quedó totalmente vulnerable en ese momento, sin soldados para la guerra. ¿Qué tal que los reyes se hubieran enterado y dicen, llegó el momento? ¿Qué fue lo que hizo Leví Judá con los hijos de Amón? Creo que con Amón, no me recuerdo bien. Con Dina, cuando se aprovecharon de Dina. Los engañaron con la circuncisión y cuando estaban en el momento de mayor debilidad, 2 hombres arrasaron a todo el pueblo. Podía haber pasado lo mismo. Pero ¿qué es lo que estaba demostrando Josué allí? Que su confianza estaba totalmente en Dios. ¿Quién iba a proteger a Dios en ese tiempo? A ver, ¿quién iba a proteger al pueblo en ese tiempo? Evidentemente Dios. Por eso que ellos confían y le entregan todo el control a Dios, porque Dios es el que los iba a meter a la tierra, Dios es el que había prometido. Y valga aquí, que tal vez es primera vez que usted va a escuchar esto, la señal de la circuncisión es una señal de incredulidad. ¿Okay? La señal de la circuncisión no tiene nada de bonito ni que es un pueblo especial, es una señal de incredulidad. Porque, ¿por qué exactamente Dios mandó a que la circuncisión fuera en ese lugar? Cuando nosotros leemos Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, esto lo iba a hacer precisamente era Dios, porque dice claramente, miren, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con tu alma, a fin de que vivas. O sea, la obra es de quién? Exactamente. ¿La obra es de quién? De Dios. De Dios enteramente. Es entregar la carne. Exactamente. Entonces, Abraham, en su incredulidad, se dejó convencer por Sara y le dijo, mire, ya nosotros estamos viejos. Ya a mí se me pasó la costumbre de las mujeres. Ya yo no puedo concebir. Entonces, esa promesa que te dio Dios de tener una descendencia, hay que ayudar a Dios. Porque, ¿cómo se va a cumplir si ya yo no puedo tener hijos? Ya no va a ser un hijo mío, pero si la sierva Agar, que me traje de Egipto, que nos dio el faraón, te acuestas con ella, ya tiene el hijo en mis rodillas, una idea que se trajo de Babilonia, porque en ninguna parte Dios enseña eso a su pueblo. Eso era ya en Babilonia que se creía eso. Entonces tendrán el hijo y será el hijo de la promesa. Entonces, ¿por qué la circuncisión allí? Porque precisamente su instrumento viril fue lo que usó Abraham cuando dudó de que Dios podía cumplir sus promesas, como lo había hecho, que le iba a dar un hijo como descendencia para que se cumpliera la promesa dada en Génesis 3:15. Entonces, mis amados, es sencillo de entender. Entonces, ¿qué simboliza la circuncisión como acto primario? Entregar nuestra vida a Dios y creer que es el que tiene el control. ¿Cómo se aplica eso a nuestra vida al día de hoy? Hagamos lo mismo. ¿Vivimos en un mundo agitado, amado? Sí. ¿A usted le alcanza el tiempo, amado?
Usted vive en una gran ciudad, ¿cuánto tiempo dura en el tráfico? ¿A qué hora entra el trabajo? Yo puse el ejemplo cuando estudiamos la parte del faraón, que yo salía de la casa 6:30, 7 porque trabajo a las 8. O sea, yo tengo que salir 6:30, 7 de la mañana como tarde y termino llegando a la casa a las 7 de la noche. 6:30, 7 de la noche nuevamente, mínimo 12 horas fuera de casa. Mientras uno va y trabaja y vuelve. Entonces, mis amados, la situación es poner a Dios en primer lugar. ¿Qué es la enseñanza? Pon a Dios en primer lugar, entrégales tu corazón, ábrele tu corazón, ábrele las puertas de tu corazón para que Él entre y ejecute su voluntad. Y esa circuncisión de corazón sea una realidad en tu vida, para que Él pueda escribir su ley en tu corazón. No es la promesa del nuevo pacto. Y de hecho, eso lo tenemos aquí. Pero ¿qué sucede? Que nos oponemos a la palabra de Dios. ¿Okay? Para complementar y cerrar. Sí, bueno, es eso mismo, es entregar la voluntad de la carne. Bien, a lo mejor ellos que se sentirían a lo mejor fuertes en el sentido de que no, el Señor nos hizo cruzar de manera poderosa para venir a tomar esta tierra y ya estamos listos. No, el Señor les mostró, les digo el siguiente paso, que es de esta manera. Amén. De manera de sellar ese pacto, de, como lo dijo mi esposo, dar, que no era por su fuerza ni por las habilidades que ellos tenían o por lo que Dios iba a hacer, sino por lo que Dios iba a hacer con ellos. Es Dios el que iba a liderar la batalla, es Dios el que iba a hacer todo. Ponme a mí en primer lugar y todo lo demás vendrá por añadidura. Muy bien está enfocado el versículo y yo creo que esta lección por eso es que está un poquito más larga, porque es la esencia de esta semana, poner a Dios en primer lugar. Amén. ¿Sí? Por eso es que se llama lealtad suprema. ¿Cómo no vamos a hacer? O sea, la obediencia es una respuesta en agradecimiento a ese Dios de maravillas. No, y la obediencia es resultado de lo que Dios hizo en ti. Exacto. O sea, es una habilitación que Dios hace en ti. O sea, la obediencia no es suya, hermano. O sea, usted no puede obedecer. O sea, realmente usted no puede obedecer. Y si podemos obedecer, nuestras obras son ¿qué? ¿Trapos de qué? De inmundicia. De inmundicia son nuestras obras. Sí hay un esfuerzo que tenemos que hacer, el esfuerzo de rendirnos en la carne ante lo que el Señor quiere hacer. Entonces, el resultado de eso va a ser una vida de obediencia, de confianza y de comunión con Cristo. O sea, ¿por qué? Porque Él es nuestro representante, es nuestro hermano mayor. Nosotros somos coherederos porque el heredero es Él. Entonces, bueno, mis hermanos, hemos culminado. Recuerda, me gusta, comparte la lección, suscríbete si no lo has hecho y bueno, y responde las preguntas en los comentarios. Entonces, la pregunta, vamos a hacer nada más la pregunta del autor el día de hoy para que reflexionemos en ella. Y dale. Piensa en las ocasiones en que descuidaste tu comunión con Dios, pues tenías que atender asuntos más importantes. ¿Por qué es tan fácil caer en este error y cómo podemos evitarlo? ¿Hay algo más importante que la relación con Dios? Se lo dejo allí para que lo piensen. El punto matutino, el punto vespertino, poner a Dios en primer lugar por cada decisión pequeña o grande. Entonces, bueno, mis hermanos, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la tentación. Amén. Dios te bendiga. Dios te guarde. Oremos. Señor Dios, Padre eterno, príncipe de paz, alabado y glorificado sea tu nombre, Señor, por esta hermosa palabra en la que nos has enseñado que tú eres el que va delante de nosotros. Amén. Que ponerte en primer lugar, Señor, es el acto más maravilloso, porque estamos creyendo en ti, confiando en ti. Amén. Relacionarnos contigo. Amén. Es amarte de verdad. Amén. No dejarte de lado para nada, Señor, sino mantener esa relación viva contigo, porque muy bien dice tu palabra, velad y orad para que no entréis en tentación, porque el enemigo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso es que debemos, Señor, siempre tener presente en nuestra mente y en nuestro corazón, darte el lugar que te corresponde. Amén. En primer lugar. Amén. Ayúdanos, Señor, para
para tener este conocimiento en práctica Amén. y podamos tener una vida de oración contigo, Gloria a ti, Padre. comunicarnos diariamente contigo. Ayuda a todos los que nos escuchan, Señora, también a vivir esa fe Amén. y a creer en ti. Gloria a ti. Perdona nuestros pecados, Señor, y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga y Dios te guarde. Recuerda, Maranata, Cristo viene, el tiempo es corto.